Mi nombre es Bernardo Morales y tengo el gusto de dictar la charla del día de hoy. Vamos a retomar algunos conceptos que hemos visto en algunas otras presentaciones y vamos a generalizar en algunas cosas que de pronto no se han tocado, pero cualquier inquietud con mucho gusto a través de la charla, pues podemos ir tratando de resolverlo. Entonces, para el día de hoy vamos a mirar un tema general que tiene que ver con las pautas y recomendaciones en los cultivos, donde vamos a mirar contenidos desde el punto de vista de la calidad de las plántulas en una siembra, la preparación y acondicionamiento del terreno, las condiciones y los parámetros de la siembra como tal, algunos conceptos en el tema de las malezas, plagas y enfermedades, y unos criterios de fertilización general en función de las diferentes etapas de los cultivos y de los nutrientes y de los elementos que más hacen parte o que más participan de funciones en cada una de esas etapas. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta el tema de este eje de parámetros, donde el clima, digamos, es el factor fundamental para el éxito de un ser vivo como es una planta. El suelo, donde está plantada, donde está la raíz, que es el cerebro de la planta, y el material de cultivo, o planta o árbol, como lo queramos llamar, considerar dependiendo del cultivo que tengamos, en función de diferentes características. Entonces, si hablamos del clima, hablamos de una oferta ambiental, hablamos de unas condiciones de altimetría, estamos sembrando a nivel del mar, estamos sembrando un cultivo sobre 700 metros, sobre 1400, sobre 2000 metros a nivel del mar. Entonces, son condiciones diferenciadas que implican la selección de un material específico de acuerdo con esa altimetría. También tenemos condiciones de temperatura, de radiación, que es supremamente importante, condiciones de viento y condiciones de precipitación, humedad relativa, que también generan pues, factores que son bien interesantes para el desarrollo de un cultivo. Si miramos el tema del suelo, pues tenemos una serie de características físico-químicas, estructurales, donde tenemos que contemplar el evento textural, los contenidos de materia orgánica, los contenidos de nutrientes, su disponibilidad real, que es muy diferente a estar contenido en suelo, y condiciones, por ejemplo, como la capacidad de intercambio catiónico, el tema de la conductividad eléctrica, o sea, muchas cosas que también nos van a dar una orientación bien importante para tomar decisiones en el manejo del cultivo. A nivel de las plantas, pues tenemos que conocer muy bien la variedad que vamos a sembrar, el material, la procedencia, el manejo de vivero, pues para el caso de plantas de vivero, que se hagan trasplantes, el manejo del cultivo sobre el cual se obtuvo esa semilla para siembra, en el caso, por ejemplo, de un maíz, de un algodón, y el tema es poder tener muy claro el objetivo que tenemos, ¿no? Cuál es la visión y cuáles las condiciones de productividad que se tienen en la zona. Adicionalmente, pues hay unas prácticas ya intrínsecas al manejo del cultivo, que tiene que ver con un sistema de riego, que tiene que ver con el manejo cultural, con la serie de podas, el manejo de herramientas, el tema de la fertilización, cómo se dispone, si es un tema manual, si es un tema a través de sistemas tecnificados, los monitoreos para el control de plagas y enfermedades, y eso pues nos va a permitir pues tener mucho más control sobre, sobre los factores de producción. Bueno, entonces, de acuerdo con esto, vamos a mirar acá que tenemos como un mundo ideal de un cultivo. Tenemos situaciones o tenemos o que quisiéramos que hubiera siempre un mejor arranque, que hubieran más raíces, que hubiera un mejor porte del cultivo, una población esperada en función de las siembras. Si yo siembro un maíz buscando tener una población de 75.000 plantas por hectárea, pues que lleguemos a esa población real y eso nos permita pues contar con una base de plantas suficiente para buscar el potencial productivo de ese material. Tener crecimientos homogéneos de los cultivos en diferentes tipos de cultivos en función de la altura, la expresión de follajes, el color, la concentración de esa clorofila, el número de ramas, en fin, todo lo que tiene que ver con un desarrollo más homogéneo, engrosamiento de tallos, que todo eso me está indicando que estamos haciendo un buen manejo, que todo en la finca o en el lote está trabajando de la mejor manera y tener cultivos sanos, ¿no? Libres de plagas, enfermedades, malezas,
que puedan generarnos algún inconveniente con el normal desarrollo del cultivo. Un buen vigor, con buenos follajes, pero sin que las plantas se vayan en vicio, sino que tengan una muy buena proporcionalidad entre follajes, de sostenimiento, de reservas, de protección de fruta, con las cargas florales y de fruta que se deberían esperar en una planta. El cuaje, la capacidad de cuaje que se pueda tener, a generar buenas floraciones, pero también fomentar buenos cuajes para llegar a producción con más fruto por árbol. Plantas más resistentes a las enfermedades en función de sus mecanismos internos de fabricación de sustancias, de mecanismos de sistemia adquirida, plantas más fortalecidas en sus paredes celulares que las hagan menos susceptibles al ataque de plagas y enfermedades, plantas que se adapten más fácilmente a la variabilidad del clima, a una sequía que intempestivamente se metió en la región, o un exceso de lluvias que también puede ocurrir en algunas ocasiones. Encontrar buena expresión en los llenados, peso y calidad de fruta, que se traduce en mayor productividad y rentabilidad para el agricultor. Tener producciones más estables en el tema de frutales, por ejemplo, tener una carga de fruta más continua, más fruta a través del año para tener una mejor productividad acumulada y poder tener también, absorber la variabilidad de precios que se puedan presentar a través del tiempo. Y algo muy importante que casi nunca tenemos en cuenta, fincas con suelos cuidados y fértiles. Eso implica preservar la calidad de las fincas, la sostenibilidad del cultivo, generar un mecanismo de aporte, por ejemplo, de nutrientes, donde se habla de la reposición de nutrientes para garantizar y fomentar que en un lote, un cultivo se sostenga a través del tiempo, sin que encontremos paloteos, sin que encontremos situaciones donde se decae la productividad y se enferman las plantas porque no tenemos un adecuado desarrollo y una adecuada reposición de nutrientes. Entonces, eso serían como un mundo ideal, ¿no? Donde ojalá encontráramos siempre estos eventos, pero pues no sucede así en nuestra agricultura, con climas cambiantes, con condiciones heterogéneas en un lote, con planes de pronto donde yo busco aplicar un fertilizante en tal fecha y por la misma condición de clima tengo que a escalarlo a 5, 10, 20 días después. Entonces, es para tener en cuenta. Cuando miramos el tema de la calidad de plántulas, pues hablamos de que parte del éxito de una explotación agrícola tiene que ver con la calidad de del material de siembra, que se habla de la semilla o el colino o plántula, dependiendo de lo que vayamos a sembrar, bien sea un tema de frijol, bien sea un tema de melón, bien sea un tema de café o bien sea un tema de aguacate, en fin. Entonces, esa calidad de planta, esa calidad de planta pues nos va a permitir tener un material de siembra mucho más homogéneo, con una buena base de desarrollo, eh, con una capacidad de implantación más rápida, donde se generen raicillas de anclaje, bueno, raíces nuevas de absorción de nutrientes y anclajes que hagan que la planta llegue con éxito a sus primeras etapas. Eh, entonces tenemos que analizar cuál es la procedencia de la semilla, cuál es el patrón sobre el cual están preparando un material, un criollo, o qué tipo de características está teniendo un árbol frutal, por ejemplo. Cómo se hace la selección de esa semilla. Normalmente vamos a un vivero y pues encontramos materiales, pero muy poco conocemos de la procedencia, de dónde sale, de qué zona. Si vamos a sembrar en una zona fría, pues lo ideal es que la semilla venga de una región muy cercana, si no es que sea en la misma región, o conocer esa procedencia para tener un poquito más de certeza de las características que se pueden expresar en ese material. ¿Cuánto tiempo ha durado en la bolsa? Que tampoco es fácil de controlar, pero sí deberíamos de conocerlo a través de todos los controles que implican hoy las certificaciones ICA para un semillero, para un vivero. ¿Cuál es el manejo sanitario y cultural que se le ha hecho, ¿no? ¿Cuántas cortes en poda? ¿Cuál es el manejo de esa herramienta? ¿Qué vacunas sanitarias se le han aplicado? ¿Qué manejos a follaje se ha tenido? ¿Cuál ha sido el manejo nutricional? Que también eso, digamos, nos define mucho de esa capacidad del material para poder conocer que hay un buen desarrollo de ese tallo, una buena conformación de la estructura inicial del árbol.
y lo que hablamos ahorita, ¿no? El manejo de herramientas, las podas que se han hecho. Entonces, esa calidad de plántulas, pues las asociamos a estas respuestas que en alguna ocasión las mirábamos comparativamente, y es como en un almácigo, en café específicamente, yo puedo tener prácticas de fertilización inicial mm, que pueden tener incluso el mismo costo, pero que pueden mostrar una expresión de desarrollo muy diferente. Entonces tenemos una plántula donde se hizo un drenchado, una aplicación líquida, con dos fórmulas, una en Radiflex y una base de Solutec Inicio, para complementar lo que son aportes de nitrógeno, de fósforo en alta carga, algo de potasio en menor proporción, pero mucha más concentración entre el tema de lo que sería macro y micronutrientes y extractos que fomentan el desarrollo de raíces de manera natural. Entonces, esa expresión de cambio es en un almácigo en la misma edad. La única diferencia es que unas plántulas se manejaron tradicionalmente con la carga de DAP, que pues no es otra cosa que nitrógeno y fósforo, de una solubilidad intermedia, de una disponibilidad intermedia, frente al manejo que se hizo en un drench, con fórmulas más solubles, más disponibles, y que nos van a llevar a configurar una plántula con una capacidad muy, muy superior para el tema de poder generar una respuesta mucho más rápida en el cultivo. Bueno, entonces tenemos aquí, por ejemplo, lo que son algunos semilleros en el tema de café, donde tenemos los germinadores. Tenemos, por ejemplo, una germinación de soyas y tenemos, por ejemplo, germinaciones de maíz. Entonces, para cada uno de esos procesos tenemos manejos que pueden ser tratamiento de la semilla antes de la siembra, o el tema de aplicaciones tempranas vía foliar o vía drench, dependiendo del tipo de cultivo, y de esa manera pues no tendríamos, o digamos, estaríamos garantizando un mayor vigor germinativo, mejorando la tasa o la uniformidad de germinación, mejorando la coloración de tejidos esas hojas que empiezan a perfilarse como hojas que ya empiezan a procesar fotosíntesis, y por lo tanto un mejor anclaje en la definición de lo que es el tema de desarrollo de raíces. Entonces, cuando tenemos procesos de germinación, miramos este tipo de gráficas que aparentemente es un poquito complicada, pero aquí lo que se quiere mostrar es cómo hay una serie de reacciones que inician en la semilla a través del suministro de agua. O sea, el tema del agua es muy importante, pero también tiene que ser acorde a esa necesidad. No puede ser un exceso, porque también tenemos riesgos de pudrición de semilla. ¿Qué hace el agua? Generar un mecanismo que se llama imbibición, donde hay una serie, se desencadenan una serie de reacciones al interior de la planta, donde se forman hormonas como el ácido giberélico, que directamente va a fomentar procesos de enzimáticos y procesos de reacciones bioquímicas al interior de esa semilla, generando la formación de enzimas, generando la formación de azúcares que participan en la diferenciación de tejidos y en la movilidad y el crecimiento de estas partes que tienen que ver con lo que se forma como raíz o con lo que se forma como tejido que observamos vegetativamente como tallos y hojas. Entonces, esa embivisión inicia una actividad metabólica, se liberan sustancias llamadas giberelinas que están contenidas en esa semilla y que tienen que haber quedado concentradas en el manejo que se le hizo al cultivo anterior. Posteriormente, hay una movilidad a través de esas capas de la semilla y empiezan a formarse enzimas, que estos no son otras cosas que proteínas. Esas proteínas convierten almidones en azúcares y esos azúcares fomentan la liberación de energía para generar lo que sería el ATP o la energía para todas las reacciones del funcionamiento de la plantulita y por lo tanto activar los mecanismos. Entonces, cuando hablamos de una etapa de germinación, de arranque en almácigos o cuando ya tenemos siembras en campo, lo que buscamos es esto, ¿no? Fomentar un desarrollo de raíces blancas con una muy buena definición de una raíz principal, sin tener alteraciones en esa morfología radicular, donde no se formen raíces múltiples que atrofien el desarrollo de este arbolito a futuro. Y en semillas sembradas directamente a campo, pues tenemos que tener una muy buena cama en preparación de suelo que recibe esa semilla a una profundidad específica. Tampoco podemos profundizar tanto la semilla en un momento dado,
Y eso depende de la condición de clima, pero más de la condición del suelo. ¿Qué textura manejamos en ese suelo? ¿Cuáles son las condiciones en la zona que me impliquen ponerla a 3 centímetros o que me impliquen ponerla a 5 centímetros de profundidad? ¿Qué fertilizante voy a acompañar con la siembra o a qué distancia, más que el fertilizante? Porque normalmente se usan fórmulas con altas cargas en fósforo para energizar, para que la planta tenga el suministro suficiente de fósforo para que active mecanismos fisiológicos como lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces el fósforo es el encargado del suministro energético y de activar toda la serie de procesos metabólicos que definan raíz, hojas, tallos. Pero el tema es esto, ¿qué necesitamos? Agua, condiciones de temperatura, condiciones de luminosidad o de oscuridad, dependiendo del tipo de material, oxígeno y energía. Entonces, este oxígeno me lo define la estructura del suelo, esta luz oscuridad me la define el esquema, por ejemplo, si yo necesito romper latencias en la semilla y la oscuridad pues en tema de la siembra como tal. La temperatura también es importante a nivel suelo y el suministro hídrico. Pero además de esos factores necesitamos nutrientes, nutrientes que son esenciales para diferentes eventos como el nitrógeno, el fósforo, el zinc, el calcio, el boro y el magnesio, que tienen que ver con participar en el desarrollo celular, en el crecimiento de raíces, en la formación de otras hormonas que tienen que ver con la expresión de raíces, por ejemplo, como las auxinas. Entonces, por lo tanto, el zinc es un elemento fundamental o es un elemento precursor de un aminoácido que se llama triptófano, que después desencadena la formación de auxinas, que va a favorecer el crecimiento celular y la definición de una masa radicular superior. Entonces, todos esos elementos se integran en fórmulas que tienen que ver con respuestas muy favorables en el cultivo. Entonces, poder llegar a tener un almácigo con unos follajes vistosos, brillantes, que definen una muy buena base de fertilización o una muy buena respuesta en las plantas de acuerdo con los manejos. Para este caso específico, digamos que esta fórmula que se llama Radiflex se utiliza en las presiones foliares o en descargas a la base de la plántula y es una carga de un extracto natural de un alga que se llama Eclonia máxima y un complemento nutricional completo con toda esa gama de nutrientes que vimos anteriormente, pero donde el efecto del extracto es el que genera estimulación natural para fomentar un mayor desarrollo de auxinas que implica un mayor desarrollo de raíces. Aquí mostramos un vivero de palma de aceite, donde, digamos, vemos una muy buena uniformidad. El tema es poder lograr unos procesos de establecimiento, de crecimiento muy uniformes que permitan que este material rápidamente también sea llevado a campo, así como estos almácigos también, y que sean materiales que soporten mejor las condiciones de implantación de trasplante, con un menor estrés, con una muy buena respuesta en adaptación y por lo tanto un rápido anclaje y un rápido crecimiento ya en campo. Tenemos aquí una foto donde mostramos cómo con un muy buen proceso en el tratamiento de la semilla se hace se contempla una mejor germinación y una mayor uniformidad en ese desarrollo de plantas, lo que me permite definir una población efectiva que me lleve a tener mejores indicadores a la hora de pensar en la productividad final en el área cultivada. Tenemos aquí, por ejemplo, dos plántulas o dos plantas de tomate, una de tomate de árbol, otra de aguacate, en material criollo que se siembra en campo para buscar después hacer el patronaje ya en campo, en injertación, perdón, hacerla en campo y, digamos, arriesgar menos el material, asegurando una mayor definición de anclaje, de lo que sería de vigor y por lo tanto de éxito para el agricultor. Arriesgar menos el material en condiciones de movilidad del material, de las condiciones sanitarias que impliquen. Entonces, así como contemplamos nutrientes, también contemplamos sustancias, sustancias tipo aminoácidos, sustancias húmicas como los ácidos húmicos y hormonas vegetales que participan en los procesos, ¿no? Ya veíamos cómo la giberelina es de las hormonas promotoras más importantes en la germinación, pero también están las auxinas, citoquininas e incluso el etileno y el ácido abscísico, que se consideran dos hormonas que no son promotoras, que son de pronto críticas en una concentración muy alta, pero siempre las plantas están en formación continua de concentraciones diferenciadas de ellas. ¿De qué depende la variabilidad de la concentración?
del momento que vive el cultivo y de la etapa y de las condiciones ambientales. Por ejemplo, esta planta, este arbolito de aguacate sometido a un estrés por sequía, donde no se le ponga agua, donde no llueva, donde no haya un mecanismo de irrigación, automáticamente este arbolito deja de formar giberelinas y se empiezan a concentrar más los etilenos y posteriormente el ácido abscísico. Y eso implica una marchitez de la hoja, una hoja dormida, perder, digamos, esas turgencias o esa condición de estabilidad de la hoja y posteriormente podemos encontrar enrojecimientos en las hojas, podemos encontrar caída de hojas y a la larga, si no hay un aporte a tiempo, podemos llegar a un punto que se llama punto de marchitez permanente, donde el material ya no tiene, digamos, la posibilidad de revertir en ese estrés y en esa afección que se dio por un manejo inadecuado del riego. Si vamos a la etapa de preparación y acondicionamiento del suelo, tenemos, por ejemplo, aquí una siembra de yuca, donde están haciendo por sitio dos estaquitas, y una siembra de un frijol, por ejemplo, manualito, una foto simplemente para mostrar el evento. Eso puede ser a chuzo, dependiendo, con máquinas, dependiendo del tipo de cultivo. Pero el tema es esto, ¿no? El suelo es la cama de la semilla y es donde la planta va a tener su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué tenemos que mirar? Características físicas, cuál es la textura del suelo, si es un suelo muy arenoso, si es un suelo que contempla un equilibrio entre la arena y la arcilla, o si es un suelo muy arcilloso donde ya hay una limitante muy grande para la estabilidad de cualquier raíz, porque así como nosotros necesitamos el oxígeno, las plantas también. Las plantas lo requieren a nivel radicular. Las condiciones de densidad aparente que casi nunca se tienen en cuenta, que nos definen mucho de la compactación de un suelo, por ejemplo. Entre más alta es la densidad aparente, más compactación y más problemas de estructura puede tener en el suelo, por lo tanto menos porosidad, más riesgo de que haya muerte radicular. La estructura, los agregados que se forman de acuerdo con esa condición textural y con las condiciones del suelo. Si vamos a mirar el tema de las características químicas, tenemos que conocer los pHs, si es ácido, si es neutro, si es alcalino, qué tanta conductividad eléctrica tiene el suelo, qué cultivos anteriores han existido en ese lote para determinar que los manejos que se generaron a nivel de fertilización, qué conductividad eléctrica me terminaron de generar en un suelo. Eso también me define la vitalidad o la viabilidad de las raíces. La capacidad de intercambio catiónico efectivo tiene que ver con la sumatoria de las bases del suelo y la si es intercambiable, donde es como el eje de poder contar con una mejor movilidad de nutrientes para que las raíces los absorban y los aprovechen. Pero eso también depende del pH y de la saturación de esas bases del suelo, calcio, magnesio, potasio, aluminio, sodio, en fin y los contenidos de elementos que puedan haber. Yo puedo tener mucho nitrógeno porque tengo una alta carga de materia orgánica, pero eso no es necesariamente lo más favorable para una planta. Yo puedo generar plantas muy suculentas que sean más susceptibles al ataque de patógenos. Como puedo tener suelos con muy alto fósforo, pero también con un nivel de aluminio y un pH muy ácido, donde ese fósforo, por más de que está en alta concentración, va a estar fijado y no va a estar disponible para la planta. Entonces hay que conocer de la química del suelo a través de mediciones, de análisis. Ojalá pudiéramos establecer un plan de manejo donde por lo menos cada 2 años tuviéramos un análisis de suelos para poder ver la evolución de contenidos, de disponibilidades en función de los manejos que se vienen implementando. ¿Cuáles son las condiciones microbiológicas del suelo? Sea de hongos, bacterias, nematodos. El suelo es un ente vivo y el suelo se degrada y la vida del suelo depende de la carga de carbono orgánico que haya. Entonces, un suelo muy explotado, pues es un suelo que se va a perder en esa riqueza química, en esa riqueza microbiológica, donde se forman de pronto complejos de hongos que enferman las plantas, pero también hay complejos de hongos favorables para el cultivo. Pero muchas veces en los manejos que hacemos, borramos toda esa base de hongos y se llegan a poblar nuevamente hongos que son dañinos. Entonces, ese equilibrio, pues también yo lo mejoro a través de la incorporación de materias orgánicas, a través del uso de sustancias húmicas, eh, en función de formación de mulch, coberturas nobles
o sea, mejorando la vida de ese suelo. ¿Qué vegetación predomina en los lotes, no? Hay plantas indicadoras de condiciones de acidez o de alcalinidad, y eso también me puede dar un parámetro para tomar decisiones en un momento dado. ¿Cuál es el historial del lote o de la finca? ¿Qué cultivos han antecedido la explotación? O si es una finca ganadera, ¿qué tanta compactación se puede generar? ¿Dónde los animales tenían los corrales para mirar qué concentraciones hay ahí de todos sus desperdicios? En fin. Los criterios de preparación del suelo o la definición de aullados, ¿no? ¿Cuál es la disposición de siembra? Si tengo maquinaria para mecanizar o simplemente es una preparación muy rudimentaria, pues también me va a permitir soltar suelo, aireación, cambiar condiciones en la alta concentración de elementos que pueden ser tóxicos en un momento dado para las plantas, pero pues eso tenemos que analizarlo en campo. El manejo de enmiendas también es una práctica muy común en muchas de las zonas, sobre todo en las zonas frías, las zonas de montaña, y pues se relaciona directamente a que esas zonas altas tienen condiciones de pH ácidos. Por lo tanto, es importante tratar de mejorar las condiciones del suelo para preparar las condiciones hacia el cultivo, pero no podemos exagerar o generar sobreencalados, por ejemplo, porque también nos van a generar inconvenientes. Todos los excesos son malos y podemos tomar una decisión de trabajar con una fuente de enmienda que nos genere una sobresaturación de ese elemento y generar desequilibrios con los otros elementos. Entonces, eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Y el diseño de un plan de fertilización que corresponda con un mejor aporte o un balance nutricional, eh, tratando de reponer la extracción que genera el cultivo o el requerimiento que tiene el cultivo en un momento dado para conservar la calidad de los suelos. Entonces tenemos topografías variadas, donde por ejemplo acá se despejó de malezas y de algunas otras plantas que estaban presentes, tratando de preparar un terreno para un cultivo, donde hay una serie de malezas que me indican ciertas condiciones, pero donde se hace una labor de plateado antes de hacer el aullado final para la determinación de una siembra. Entonces, la profundidad del hoyo, hacer pruebas, por ejemplo, generando una incorporación de agua para mirar qué tanto drenaje natural hay, así puedo conocer cómo se comporta ese suelo en función de cierta evaluación de textura, para mirar si son suelos de encharcamiento alto, si tengo que mirar la implementación de los drenajes en diferentes opciones, pero es la posibilidad de mirar el tema. Y si vamos a hacer enmiendas, normalmente pues podemos hacer la enmienda espolvoreando a toda esta base de suelo que vuelve otra vez al hoyo y también hacer parte de ese recubrimiento sobre paredes y fondo del hoyo para tratar de fomentar un cambio en las condiciones que no son las más deseables para las plantas que van a llegar a ese punto de siembra. También apoyarnos mucho con las tecnologías y con el asesoramiento que se les pueda presentar desde empresas como las nuestras, por ejemplo, con equipos de medición en la parte de conductividad, de humedad, en la parte de pH, para que nos ayuden para poder tener un mejor diagnóstico. Entonces, estos equipos, pues, son herramientas y son estrategias que se implementan para optimizar y para hacer más eficiente la agricultura. Y eso pues hace parte de los kits de manejo que podemos tener con algunos de nuestros agrónomos en las zonas. El tema es poder preguntarles y poder que tengan la información, el equipo para tener la información precisa. O también a través de las diferentes zonas acceder a un análisis de suelos que nos permita conocer un poquito más a fondo de las características de químicas de esos suelos. Y miramos cómo, por ejemplo, tenemos pruebas en las que se muestra cómo el aluminio, Al, o elemento químico, en una concentración específica en suelo, nos genera un retraso en el desarrollo de raíces comparativamente a donde no tenemos aluminio. Esa ausencia de aluminio, pues nos está generando la posibilidad de que haya un mejor desarrollo de raíces. Es decir, el aluminio en el suelo, en concentraciones que no son las más ideales, nos genera daño. El daño se refleja en el cultivo. Entonces, condiciones normales, condiciones indeseables. Y eso pues se traduce también en la expresión en las plantas, como esta deficiencia de fósforo bien marcada en maíz, este bandeamiento en las plantas que se puede asociar a deficiencias de zinc, de magnesios, incluso de manganesos también. eh, pero
producto de situaciones y reacciones dentro de ese suelo, y que a pesar del aporte de los elementos, a veces no encontramos la corrección, porque lo que necesitamos originalmente es corregir o minimizar el impacto de esta condición indeseable. Entonces, si hablamos de esa acidez en un suelo, se cataloga que Colombia tiene más o menos el 80% de sus suelos ácidos. Y eso tiene que ver con que las zonas de montaña son zonas de alta precipitación, donde se lavan más rápidamente contenidos de calcio, magnesio, potasio, sodio, y por lo tanto se concentran más elementos como el aluminio, generando acidificación. Pero esa acidificación también está ligada al manejo nutricional. Hay fertilizantes de reacción ácida y eso pues también genera en ciclos de aporte continuos acidificación. ¿Qué, qué puede pasar en algunas ocasiones? Cuando generamos dosis erradas de la enmienda, del encalamiento, podemos tener dos situaciones, que no se vea ningún cambio, es decir, no pasó nada, o sea, el cultivo siguió atrofiado, amarillo, sin desarrollo, o sea, no se está viendo un cambio. O generar una sobrecarga de la cal o del producto de enmienda utilizado que genere efectos negativos, tanto para el suelo como para la planta. Una sobreconcentración de un elemento que me induzca la deficiencia de otros elementos. Una sobreconcentración de calcio que induzca la deficiencia de potasio y de magnesio, por ejemplo, producto del exceso. Una sobreconcentración de calcio que me induzca la deficiencia de micronutrientes, como puede pasar, por ejemplo, con deficiencias de hierro o deficiencias de zinc. Entonces, el tema es eso, ¿no? Poder tener análisis de suelos para tener mejores diagnósticos y tener respuestas favorables y positivas. Aquí mostramos, por ejemplo, el helecho marranero, que llamamos en algunas zonas como indicador de suelos ácidos, y otra planta que se llama la verdolaga, Portulaca oleracea, que tiene que ver con indicando suelos alcalinos o de pHs por encima de 7,5 y plantas como las hortensias, que son flores, donde la coloración de esas flores no solamente va a un tema varietal, sino también va a un tema de las condiciones de acidez o de basicidad de un suelo, cómo se puede formar una condición de color dependiendo de esa condición de suelo desde el punto de vista del pH. Y es importante tener en cuenta un rango del pH en el suelo porque se habla de que, por ejemplo, para sustratos, generalmente se recomiendan pHs entre 5,2 y 5,8. ¿Sustratos qué son? Son, digamos, fibras de coco, algunas cosas, sustancias que usamos para reemplazar el suelo, por ejemplo, en fresa, por ejemplo, en temas de hortalizas, hoy en día con el tema de hidroponías o con algunos eventos de estos cultivos en esquemas diferentes a lo tradicional. Pero cuando hablamos de suelo, hablamos de un pH ideal en torno a 6, donde esté más o menos en 5,5, 6,5, 5,8, 6,8. Y también hay plantas que se adaptan mejor a condiciones de pHs ácidos o alcalinos. Entonces, eso tiene que ver con esta escala, por ejemplo. Si hablamos de un rango de un 6, hablamos de que el contenido nitrogenado puede ser bueno, el de fósforo intermediamente y creciendo hacia el rango de 6,5, el de potasio y azufre puede ser bueno, el del calcio y el magnesio creciendo hasta pH de 7, los contenidos de hierro pueden ser buenos, magnesios buenos, boros buenos, cobre y zinc buenos. Es decir, en un rango estable entre 5,5 y 6,5 encontraríamos teóricamente la mejor condición para la mejor disponibilidad de los nutrientes en el suelo. El tema es que tengamos esos nutrientes en el suelo. Yo puedo mostrar esta tabla y ustedes pueden irse pensando que si el pH del suelo suyo es 6, entonces no tiene problemas con la nutrición de las plantas. No, hay que conocer qué hay en el suelo porque yo puedo tener una muy baja concentración de zinc, no tener zinc, de hecho, que me salga no disponible en el análisis, o un rango de 0,002. Eso es como si no tuviéramos el elemento. Entonces, el tema es esto, un rango teórico de disponibilidad. Pero para llegar a ese rango teórico tenemos que conocer de dónde partimos para poder tratar de establecer a dónde llegamos. Y asimismo, si tenemos problemas de salinidad, por excesos de sodio, por excesos de calcio o por excesos de magnesio o de potasio. Entonces hablamos del encalado, hablamos de cales agrícolas que se deben poner más o menos 2 a 3 meses antes de la siembra. Hablamos de pronto de cales dolomitas que ya cambia el aporte a concentraciones de calcio y magnesio.
que se deberían de poner mínimo 30 días antes de la siembra del cultivo. Y hablamos de otros productos para ese encalamiento o enmienda. Entonces, esos productos provienen de minas o yacimientos geológicos, como son las calizas, las dolomitas, rocas fosfóricas, yesos, silicatos de magnesio, magnesitas y otro tipo de subproductos industriales como son las escorias tomas. Entonces, todas estas son las fuentes que se usan para las enmiendas hoy en día. El tema es poder tener el conocimiento suficiente para llegar a hacer un muy buen equilibrio de aporte. Bueno, esto, aquí miramos los tipos de cales y o enmiendas. Entonces hablamos de carbonatos de calcio, es una calcita a partir de la roca caliza y es la enmienda más utilizada. Hablamos de un óxido de calcio o cal viva, que tiene que pasar por un proceso de calcinación de ese carbonato de calcio y es un material muy cáustico, tiene que ser aplicado con mucha precaución en función de los aplicadores. Un hidróxido de calcio que tiene que ver como, conocida como la cal apagada y se obtiene a través de una hidratación de ese óxido de calcio. Es un manejo más fácil y de muy buena reacción, rápida reacción en campo. Las sales dolomita que tienen que ver con carbonatos dobles de calcio y magnesio y pues es la oportunidad de complementar los dos elementos en función de una baja saturación de magnesio también en el suelo. Carbonatos de magnesio, conocido como magnesita, aplicado en suelos ácidos muy deficientes en magnesio. Óxidos de magnesio, es la calcinación del carbonato, también es una de las opciones de aporte. Escorias de alto horno o escorias básicas, que es el tema de las escorias tomas, por ejemplo, calentadas para liberar nutrientes o elementos como el silicio, por ejemplo, y hacerlo más reactivo en suelo para que haya un proceso de cambio frente a una condición crítica. Las rocas fosfóricas, los yesos o los silicatos de magnesio, y la posibilidad que hay con algunas empresas de que formulan la enmienda de acuerdo a la necesidad del suelo del cultivo. Digamos, es como un tema de lo que nosotros en Cosmagro llamaríamos un núflex. O sea, se estudia el suelo, se diagnostica y se le presenta una propuesta al cliente de acuerdo a ese suelo específico, no un producto general del mercado, sino algo mucho más preciso. Y últimamente que se habla de conchas de ostras molidas, que tiene que ver también con una muy buena fuente de enmienda, pero pues el tema ambiental, pues ahí no sé qué tan discutible puede ser. También hablamos de acuerdo con varios autores y estudiosos del tema, se habla de que el encalamiento correcto tiene los siguientes beneficios en un suelo y por lo tanto en un cultivo. Aumentar el pH del suelo, digamos, minimizando el riesgo por esa acidez. Disminuir, eliminar la toxicidad de aluminio, hierro y manganeso cuando están demasiado altos. Aumentar la disponibilidad del fósforo, incluso del boro también. Incrementar la aprovechabilidad de algunos nutrientes. Aumentar el contenido de calcio y magnesio disponible. Mejorar la actividad microbiana, especialmente para la fijación simbiótica del nitrógeno. Reducir la actividad de hongos patógenos del suelo al ser suelos menos ácidos. Digamos que cuando subimos un pH, pasamos de una acidez a una neutralidad o podemos llegar a rangos más alticos en función de las dosis y las concentraciones. Y en pH mucho más altos ya empezamos a encontrar bacterias. Pero las bacterias pueden ser también benéficas, ¿no? Hay Bacillus subtilis, por ejemplo, que tienen efectos de solubilización de nutrientes y también un complejo sanitario beneficioso para la planta. Entonces, eso también puede ser bueno. Mejorar el proceso de nitrificación y mineralización de la materia orgánica, mejorar la estructura del suelo y mejorar los rendimientos del cultivo al mejorar el pH. Entonces, el tema es poder equilibrar una buena recomendación. Aquí hay 4 factores claves que tienen que ver con la tolerancia de la planta a la acidez para mirar qué manejo se le va a dar a esa enmienda, el contenido de acidez del suelo, la calidad del producto encalante a utilizar y aspectos como el tipo de mecanismo de incorporación, tema de boleo, en banda, incorporado, en fin, eso tiene que ver con eso. Los efectos de las cales pueden ser variables, dependen de esa dosis de aplicación, del tipo de suelo. Eh, los suelos arcillosos tienden a mejorar la condición de cambio en función de la modificación de pH. Un clima con altas lluvias tiene una pérdida más rápida del efecto. Una topografía con altas pendientes, pues también tiene un riesgo de lavado del ambiente, por lo tanto, de que vuelva a revertirse la condición de acidez. Y el tipo de cultivo.
Entonces, por ejemplo, las leguminosas son más exigentes en calcio, pero también se habla de que así, por esa misma extracción de calcio que hacen, que donde se pierde esa base, se genera más acidificación. Entonces, los aportes de calcio son importantes para el manejo del cultivo, no solamente en enmiendas, sino como nutrientes a través del plan de manejo. Aquí, por ejemplo, otras alternativas en el encalamiento son el uso de sustancias húmicas. Las sustancias húmicas son contenidos de ácidos húmicos y fúlbicos. Para el caso de Cosmoagro, se tiene una fuente a partir de leonarditas importadas y es la fuente de más alta concentración de ácidos húmicos y fúlbicos, más que las gallinasas, más que las londrinasas, más que cualquier otra, que la turba, o sea, cualquier otro compuesto. Las leonarditas son de las fuentes de más alta concentración de ácidos húmicos y fúlbicos. Cosmoagro lo que generó es un producto que cumple la norma técnica del ICA 50167 y es un producto que tiene acreditación en agricultura orgánica, dada el beneficio el cambio que genera a nivel de suelo en función de las características físicas, químicas y microbiológicas, donde se hace un aporte de carbono orgánico que en el largo plazo se convierte en materia orgánica. Entonces, cuando yo aporto en una siembra este tipo de sustancias, es muy factible que la planta reciba mejor el aporte de fertilización, porque estamos mejorando ese ambiente de la raíz para que, digamos, no haya tantos aluminios, para que no haya tantos metales pesados, incluso para que en condiciones de alta concentración de humedad haya una mayor permeabilidad, una mayor porosidad por los efectos que tenemos en suelos arcillosos, o una mejor retención de agua y nutrientes por los efectos en los agregados en los suelos arenosos. Entonces, este tipo de sustancia es muy favorable. ¿Qué pasa con los suelos? Pues que los suelos pueden ser de un nivel de fertilidad alto, medio, bajo, muy bajo, donde hablamos de que la porción de aporte de nutrientes del suelo es muy baja y, y necesitamos, y necesitamos, necesitamos poner una base de fertilizante mucho más alta para compensar lo poco que aporta ese suelo. Eh, Tenemos, por ejemplo, la base de elementos que requiere una planta, segmentados entre elementos mayores o macronutrientes primarios, como el nitrógeno, fósforo y potasio, que es de lo que más se consume o lo que más requiere una planta, por lo tanto se habla de que se requieren kilos por hectárea. Hablamos de elementos secundarios como calcio, magnesio y azufre, que también se requieren en kilos por hectárea. Y hablamos de otra gama de elementos donde hoy en día se ha sumado un yodo, un níquel a ese listado. Y también pues de hace años ya se hablaba de cobalto, molibdeno, cloro y silicio. Entonces, incluso el silicio se catalogaría como un elemento secundario porque está en más concentración en el medio. Pero el tema es que los elementos menores no son menores porque sean menos importantes, sino porque se requieren en menor proporción, se requieren en gramos por hectárea. Esa es la diferenciación. Todos los elementos son importantes, la diferencia es que unos se requieren en kilos y otros en gramos. Por eso es que estudios a través de los años con diferentes investigadores han podido determinar la absorción de nutrientes y la extracción de nutrientes. La absorción es lo que la planta toma del elemento y la extracción es lo que aprovecha para la expresión de un rendimiento en kilos por tonelada de fruto o de cosecha, pues de órgano cosechable. Entonces, hay veces se toma esta referencia como, como parte del eje de un plan de nutrición. Realmente deberíamos de tomar esta referencia, la absorción, porque aquí yo le puedo estar devolviendo al cultivo una porción muy baja, o mejor dicho, cuando el cultivo lo incorporo en una preparación, el cultivo no me está devolviendo estos nutrientes porque esto se fue en el órgano cosechado, mientras que esto de acá sí está en la planta. Entonces, si yo hago un plan de nutrición basado en la absorción, estoy haciendo una reposición verdadera de nutrientes al suelo. Pero para cada segmento de cultivos hay estudios que determinan, por ejemplo, en el caso de los elementos mayores, cuál es la base de extracción, en cebolla, en papa, en arroz, maíz, en uva, en banano, en pastos, quicuyo, braquiaria, en industriales caña de azúcar y palma, y en flores ornamentales rosa y bicho cuero. Entonces, digamos que la ciencia y la investigación en muchos países han podido determinar esta serie de estudios mucho más completos entre macro y micronutrientes
incluso con lo que es el tema eh, de las diferentes tasas de absorción en las diferentes etapas del cultivo. Entonces, aquí se rayó la pantalla, alguien de pronto, eh, no sé esto por qué, pero bueno, miremos si lo puedo. Voy a hacer algo acá. Voy a cerrar un momentico y vuelvo a compartir. A ver si se nos quitan estas rayitas. Permítame un momento, por favor. Ahí están viendo la pantalla. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor, claro que sí. Bueno, ok. Entonces, hablando de la extracción del cultivo, es lo que les comentaba anteriormente, la absorción es la cantidad total de nutrientes que toma la planta durante su ciclo. La extracción es lo que utiliza esos nutrientes en los órganos cosechados. Y el tema es que si yo hago un plan de manejo basado en la extracción, eso no me está llegando como reposición al suelo. O sea, estoy perdiendo esos nutrientes y por lo tanto estoy generando suelos más pobres, digámoslo así. Ahora, pues digamos que si yo no tengo un buen plan de nutrición y lo hago en base a la extracción, pues bueno, al menos estoy generando algo. Pero lo más crítico es que ni siquiera hagamos un buen plan de nutrición. Y eso pues sí es más crítico para la finca, para la calidad de suelos. Bueno, aquí miramos algo y un comentario que viene al caso y tiene que ver con que muchas veces en las explotaciones pecuarias pues nos gusta mirar unos buenos animales, pero nunca partimos de la base de que el pasto es el cultivo sobre el cual el animal se está nutriendo y en función de la explotación de carne o de leche, eh, pues esa calidad de material nos permite una rotación en menos días por ciclo, por sitio, o más animales por área, o factores de sanidad, de preñez, que tienen que ver con una mejor condición de nutrición. Entonces, no solamente hablamos de cultivos como frutos y hortalizas o granos, sino también de pasturas que son muy importantes para el ejercicio. Cuando tenemos un manejo de la nutrición, también no solamente tenemos que tener en cuenta los nutrientes que utilizamos, sino los factores de eficiencia de los fertilizantes o de las fuentes que se usan en un plan. Por ejemplo, si yo tengo que poner 100 unidades de nitrógeno, eso me implica otro tanto en kilos de una fuente llamada urea, por ejemplo, pero qué tan eficiente es el aporte de ese nutriente. Entonces ya no paso a aportar el recambio de las 100 unidades de nitrógeno transformadas en urea, sino que tengo que calcular que tengo unas pérdidas. Por lo tanto, la base de recomendación tiene que ser un poco más alta para compensar ese factor de eficiencia en la pérdida. Es decir, del nitrógeno aportado, el aprovechamiento está en función del 60-80%. Del fósforo, entre el 10 y el 45%. Y asimismo, para los diferentes grupos de elementos entre mayores y elementos menores. Entonces, ¿de qué depende también estos factores de eficiencia? De la fuente que yo utilice. Hay productos ahorita con fósforos recubiertos con unas tecnologías que los hacen menos que reaccionen menos en el suelo y se aprovechen más en la planta. Entonces, los elementos menores, por ejemplo, tenemos tecnologías como la quelatación que trabaja en Cosmoagro y que hace que los elementos estén más disponibles, más asimilables y por lo tanto no tengamos que poner la misma concentración de otro tipo de fuente de ese mismo elemento menor que es diferente, que tiene un factor de pérdida muy alto y que por lo tanto muchas veces el agricultor no percibe como favorable el aporte de menores porque donde no aportó está igual a donde aportó menores, pero bajo una fuente de altas pérdidas. Entonces, tenemos fórmulas para calcular el nitrógeno partiendo de la materia orgánica del suelo, partiendo de una capa arable, partiendo de una densidad aparente. Tenemos fórmulas para calcular el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre. Todos los elementos, digamos, tienen su manera de calcularlos. Pero lo que tenemos que entender en el mundo agrícola y desde el punto de vista del agricultor es que todos esos cálculos salen a través de estos análisis. No podemos contemplar solamente una cosa
eh, sobre lo que sería un aporte guiándonos tradicionalmente en lo que siempre hemos hecho, sino que tenemos que ir un poquito más allá de cómo podemos ser mucho más productivos, cómo podemos ser mucho más sostenibles en las fincas en función de mejores recomendaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, entonces los fertilizantes comúnmente usados en agricultura, donde se tienen fuentes simples, aportes del elemento como nitrógeno bajo una urea, o binarios combinados como un sulfato de amonio que integra nitrógeno y azufre en el aporte, cloruro de potasio, por ejemplo, sulfato de potasio, MAP, DAP, en fin, dependiendo de lo que sea, superfosfato triple, en fin, esto, entonces, eso tiene que ver con este tipo de opciones que tenemos en el mercado. Tenemos fórmulas en complejos, en mezclas físicas, en mezclas químicas, y eso también hace un mundo de diferencia en la eficiencia, ¿no? Una mezcla química implica un proceso de formulación donde cada grano integra todo el contenido completo de la fórmula. Un triple 18, un triple 15 mezcla física nos muestra colores diferentes de los granitos en el bulto. Un triple de 15, un triple 18 en mezcla química nos muestra un solo grano de un solo color, pero cada grano tiene un aporte mucho más consistente de ese NPK que contiene la fórmula. Entonces, eso hace que de pronto el costo del producto sea diferente, pero también tiene que ser muy diferente el efecto en campo, porque estamos asegurando una base de respuesta superior. Entonces, eh, cuando hablamos de fórmulas de fertilización, pues hablamos de que hay unas que se utilizan más en las siembras por las cargas más altas de fósforo, otras que se usan en el complejo de crecimiento vegetativo, otras que se enfocan más en la base de plena producción de los árboles. En fin, esto es un poquito desactualizado, pero era simplemente para mostrar. Lo más importante es esto, tener en cuenta que todos los nutrientes son importantes porque todos participan en diferentes reacciones fisiológicas, por diferentes maneras de que funcione, crezca, se desarrolle y produzca una planta. Entonces tenemos nitrógeno como el elemento base, pero también tenemos el proceso o la reacción más importante en la planta que se llama la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis es una transformación de energía lumínica en energía química en la planta y por lo tanto una transformación al interior de la planta de una serie de situaciones y reacciones que es bien complejo, pero donde si yo no tengo buen nitrógeno, buen magnesio, buen azufre, buen hierro y buen manganeso, pues la fotosíntesis no va a ser ideal. Yo puedo tener mucho nitrógeno, tener una hoja muy verde, pero no necesariamente la planta está generando una tasa de crecimiento muy buena. O puedo generar un tallo muy delgadito y una entrada de una bacteria y hasta ahí me llegó la platanera. Eh, en fin, muchos ejemplos de muchos cultivos. Entonces, digamos que por eso hablamos de siempre un equilibrio y un balance nutricional. Entonces, todos los elementos participan en diferentes funciones. Bueno, esa tabla, digamos que se condensa en otra que nos muestra que el NPK, como elementos mayores primarios, participa en 22 procesos de la planta. El calcio, magnesio y el azufre, como elementos mayores secundarios, participan en 21 procesos. Es decir, que los elementos mayores participan en 43 procesos en la planta. Los elementos menores participan aisladamente también en otros procesos, incluso en algunos igual con los mayores, se requieren, participan en 48 procesos. O sea, los elementos menores participan en más reacciones y en más procesos que los mismos elementos mayores. La diferencia es que se requieren en gramos por hectárea, mientras que los elementos mayores se requieren en kilos por hectárea. Entonces, siempre es importante que en nuestros planes de fertilización se contemple un aporte compensado entre lo que es elementos eh, mayores y menores que permitan mejorar la base de absorción de los otros nutrientes. O sea, si yo tengo un buen aporte de elementos mayores y menores, el aprovechamiento de todos es mejor. No es lo mismo, digamos, tener solamente arroz para el almuerzo, sino tener arroz, una proteína como una carne y una verdura. Entonces, ese complejo me está ayudando a generar mejores efectos internamente.
pero el tema es eso, la calidad de fuentes que usemos. Entonces, si hablamos de la siembra del cultivo, tenemos que tener en cuenta densidad, qué queremos, el número de plantas, cuál es el sistema de siembra, si es a un solo corte, por ejemplo, en plátano, o es a sucesión, dejando generaciones. Eh, si voy a implementar un tema de drenajes porque son suelos muy bajos o muy arcillosos, o zonas de alta precipitación, qué tanta semilla tengo, porque también me puede ser un factor de definición para una siembra. Entonces, tenemos que mirar una buena preparación del terreno, un suelo suelto, la conformación de ciertos caballones para hacer siembras de acuerdo con las zonas, en temas de maíz, en temas de algodón, en temas de frutales, dependiendo de lo que estemos buscando. Generar un control de malezas, generar la práctica de aullado y encalado a tiempo, hacer aporte de micorrizas, que es fundamental en la siembra, espolvoreando a esos, a esos laterales, pues, o alrededor de ese plantín, de ese cespedón de tierra, para fomentar un mejor equilibrio y un mayor aprovechamiento de los nutrientes del suelo. Contemplar el aporte de una fertilización en el hueco y o de materia orgánica, dependiendo de los mismos suelos. Hacer una buena siembra que implique un buen pisado para eliminar espacios internos donde se acumule agua y se generen pudriciones. Contemplar el uso de fórmulas de arranque en drench, que tiene que ver con la posibilidad de poner vacunas sanitarias, por ejemplo, en mezcla con nutrientes y con sustancias que fomenten el mejor desarrollo de raíces. El manejo de los riegos a través de cintas, a través de canales, a través de mangueras, dependiendo del sistema que podamos tener y asimismo el manejo de drenajes. Todo tiene que ver y todo es importante. También en algunas ocasiones tenemos zonas muy secas donde podemos hacer el uso de hidrorretenedores para fomentar o para, digamos, contar con un suministro de una humedad más continua en la zona de raíces. Eso tiene unos mecanismos de dilución, unos tiempos, un volumen de descarga por sitio, dependiendo del tipo. No es lo mismo sembrar un lulo con un hidrorretenedor a sembrar una planta de café, de cacao, por ejemplo. Entonces, la dosis de ese gel que formamos va a ser diferente, pero pues hay tecnologías para eso. Entonces, pasamos a un escenario pues de lo que tiene que ver con las malezas en el cultivo. Las malezas, podemos tener malezas de tipo gramínea, como estas de acá, que llamaríamos en algunas zonas bien de puerco, en otras zonas esta falsa caminadora, en otras esta guardarrocío, ciperáceas, temas de piñitas, temas de suelda con suelda, temas de batatillas, otra gama de ciperáceas, arrocillos o menta, en algunas zonas les dicen también, algunos nombres comunes. Y tenemos, por ejemplo, la situación de las aplicaciones, ¿no? Estos son gotas después de un rocío en la mañana, pero es un escenario donde hay formación de gotas grandes, medianas, pequeñas, pero es la misma lógica y la misma situación de una aplicación con microgotas donde quedan suspendidas en un sector de la hoja y por más inclinación que tenga la hoja, la gota no se mueve. Entonces, esa situación pues hace necesario el uso de tecnologías para fomentar movilidad de gota, para fomentar que se abarque más el contacto de la aplicación con el tejido, de manera que si yo aquí tengo hongo, pues aquí llegue la solución aplicada. Que si aquí tengo un ácaro, la aplicación toque ese ácaro y le genere un control efectivo. Entonces, el tema es poder ser conscientes de que si yo no controlo bien malezas, las malezas pueden interferir en proporciones muy altas en la producción del cultivo. Hay un reporte, por ejemplo, en caña de azúcar, en zonas de montaña, hay muchos clientes agricultores nuestros que tienen cañas paneleras. La caña, pues casi que se considera una maleza, ¿no? Eso se da muy bien, muy fácilmente a veces, pero en zonas planas donde se mecaniza el suelo, hay estudios que han determinado que la maleza puede reducir entre el 40 y un 70% de la productividad. Es decir, si esperamos coger 5 toneladas, por decir algo, bueno, eso en caña son tonelajes mucho más altos, 100 toneladas por hectárea. Se nos pueden perder de 40 a 70 toneladas por el efecto de la maleza. ¿Por qué? Porque la maleza compite por agua, luz y nutrientes. Entonces, son, digamos que plantas con mecanismos de crecimiento mucho más ágiles que otras plantas y por lo tanto son plantas que aprovechan mucho más, bueno, algunas que otras que aprovechan mucho mejor los nutrientes del suelo o de los aportes que les hagamos a los cultivos. Entonces la idea es hacer un buen plan de manejo a través del uso de ciertos herbicidas o
con la misma mecanización que podamos eliminar bancos de malezas para reducir esa densidad poblacional. Porque el problema es que, por ejemplo, en una planta como estas, donde tenemos una inflorescencia, fácilmente podemos encontrar aquí 2000 semillas. Entonces, por una planta, esto es una macollita de esta planta porque forma varias macollas, 2000 semillas regadas son 2000 plantas potenciales en el ciclo siguiente. Entonces, el tema es que exponencialmente crecen muy rápidamente, se diseminan muy fácilmente. Si tenemos malezas en los canales de riego, pues vamos a tener ahí la base de dispersión de semillas en los cultivos y en los lotes canales abajo, y eso pues va a ser un factor de multiplicación y de problemas. Y pues lo que deberíamos de buscar con el tema de manejar ambientes amigables, de disminuir la carga de herbicidas, de evitar la erosión, porque digamos que si yo controlo una maleza, estoy eliminando también su sistema radicular, que es un anclaje y un amarre para el suelo. Pero también de esa raíz de esa planta que está ahí, viven microorganismos, hay intercambios, hay mejores condiciones para que el mismo cultivo se aproveche de eso. Pero cuando yo elimino y erradico la maleza y dejo un tapete pues de árido y despejado, que es, pues, algunas veces lo consideramos que es lo mejor, pero realmente tenemos que tener compensación en ese manejo de malezas. Aquí mostramos unas coberturas nobles que tiene que ver con tener platos despejados, pero la entrecalle con coberturas nobles, malezas de hojas anchas principalmente, que no crecen tanto, que se pueden manejar a través del uso de guadañas para generar alturas bajas, pero que me conserven humedad en un momento dado, pero también que me permitan dar un soporte de humedad en épocas secas al cultivo. Comparativamente cuando tenemos así pues bien despejado el lote, que vemos que la planta de pronto aprovecha y crece un poquito más suelta, en función de que no hay tanta competencia, pero eso tenemos que valorarlo. La formación de mulch a través de acercar en un redondel, casi que también con el tema de la sombra de copa para poder fomentar en esos sectores un mejor desarrollo de raíces, liberando siempre los tallos para evitar pudriciones. Pero también podemos tener cultivos asociados, ¿no? Temas de café con temas de algunas hortalizas, temas de café con algunas leguminosas, temas de palma con algunas coberturas que fomentan la fijación de nitrógeno y también pueden ser muy favorables. En el caso de los controles sanitarios, hablamos del control de plagas. Entonces, las plagas pueden ser insectos microscópicos, como son estos ácaros, por ejemplo, insectos que ya los son más visibles, que son los thrips, algunos chupadores, como son estos temas de las, de lo que serían algunos homópteros, bueno, eso tiene un nombre técnico, pero el tema son insectos que me están insertando un aparato bucal en el tejido, me están succionando nutrientes, pero también me están inoculando virus. Pues hay problemas también ahí. Temas, por ejemplo, de gusanitos, de maripositas, que tienen que ver con dos especies diferentes, Spodoptera y Diatrea, en un cultivo de maíz, donde se encontraron las dos especies generando daño, arriba en el cogollo y abajo en la base, en el tallo, generando un efecto de barrenado. Larvas o ninfas de chinches, Monalonium, en el caso de cacao, incluso también de aguacate, temas de chinches que dañan el grano en el arroz, por ejemplo, lo manchan, absorben ese producto que se va a consolidar para formar un grano entero y pues dañan y enferman ese grano. Temas de coleópteros o cucarroncitos o picudos, haciendo una inserción en un botón floral en algodón, pero esta misma situación lo vemos en aguacate. Temas, por ejemplo, de chisas, que las llamamos en algunas zonas, en zonas de papa, por ejemplo, donde encontramos daños a nivel de las raíces del cultivo, de los tubérculos en papa, por ejemplo, y pues vamos a tener alta afectación. En algunas ocasiones hemos hecho conteos hasta de 60 gusanos por planta. En algunas zonas en Antioquia, en alguna ocasión tuvimos oportunidad de hacer eso, y es algo impresionante, pero el tema es que hay mecanismos de control biológico, el suelo con ciertos microorganismos nobles, lo mismo para cada una de estas especies. O también tenemos cultivos tolerantes a los lepidópteros, como lo llamamos los cultivos transgénicos.
pero no siempre tenemos materiales de semilla que sean esos. Y pues la idea es poder tener también materiales diferentes. Y aquí tenemos algo que se ve últimamente, hace algunos años, que ha empezado a crecer, y es el tema de los áfidos o pulgones en maíces ya con una tasa de desarrollo bien alta. También encontramos a veces daños de ácaros en el tema de follajes en lo que es maíz, pero mucho más crítico en frutales como el tema de limón, como el mismo tema de aguacate, que generan un daño y una afectación a la calidad de fruta. Entonces, hablamos de que en bibliografías dice un 40% de la producción mundial se pierde por plagas. Entonces, la cantidad de comida que perdemos y de cultivos que se pierden por un mal control o por un mal manejo de las plagas es impresionante. Pero un mal manejo de las plagas también pueden ser excesos de dosis en aplicaciones que generan cargas muy altas de insecticidas y empiezan a generar resistencia de los insectos a los controles en función de esos excesos. En yuca, por ejemplo, la mosca blanca puede destruir el 100% del cultivo, o sea, puede ser muy crítico, o sea, podemos perder totalmente un cultivo por un manejo inadecuado de plagas. Aquí tenemos temas de enfermedades, temas en tomate, por ejemplo, alternarias, botrytis, temas de fitóptora, tenemos temas de pedicularia en arroz, temas de antracnosis en mora, temas de alternaria en fresa, virosis en tomate, temas de botrytis en fresa, temas de antracnosis alternarias en habichuelas, en frijol, perdón, temas de sigatoca en plátano o banano. Entonces digamos que el mundo de las enfermedades también es muy complejo y se habla de que hay una reducción del 30% de la producción en estudios hechos en México en función de la presencia de enfermedades en el cultivo, pero también, por ejemplo, en arroz se habla de que la plaguita, la hoja blanca es un virus que genera unas hojas blancas en la planta y cuando se va a dar la espiga del arroz sale la espiga seca, no produce arroz. Y eso lo transmite ese insecto que veíamos anteriormente acá, que es la sogata, ¿sí? Esta especie. Y hoy en día hay una serie de insectos que también enferman el maíz, le transmiten un virus y se llaman Dalbulus, Dalbulus maidis. El insecto puede o no cargar el virus. Entonces, lo que hay que tratar es de controlar el insecto, pero también de medir la incidencia de ese virus que carguen para tomar la medida de control. Entonces, el manejo integrado de plagas y enfermedades se llama MIPE y es lo que se busca establecer en manejos mucho más conscientes a nivel ecológico y ambiental. El manejo integrado de plagas y enfermedades contempla el uso de microorganismos benéficos, de insectos benéficos en el tema de control biológico. Por ejemplo, aquí vemos como una avispita está ovipositando, o sea, insertando huevitos de ella en huevos de una plaga. Como esta crisopa en un estado intermedio de crecimiento se come un áfido, un pulgón. Entonces, estos insectos tenemos que cuidarlos, pero cuando hacemos aplicaciones de insecticidas fuertes y totales, pues esta plaguita la matamos, esta avispita la matamos. Y miren la cantidad de huevos de la plaga frente a una avispita que me puede hacer el control. Entonces, es más fácil matar uno que matar 50. Entonces, ese es el tema de las rotaciones, de analizar y hacer un buen diagnóstico, donde podemos hacer un control químico, un control cultural, un control etológico, con trampas, a través de las rotaciones, a través de usar cultivos que sean repelentes, bueno, muchas cosas que hay hoy en día para poder buscar mejores mecanismos. Y también, pues, sustancias como los bacillus, que son bacterias, tricograma, que es una avispita que genera control de ese tema de diarreas, por ejemplo, tricodermas, que son hongos que fomentan la descomposición de materias orgánicas y el tema de hongos en el suelo, Bauberias, que también se utilizan, por ejemplo, en broca para el control de café, para el control de broca y en otros cultivos, obviamente. Entonces, ese manejo integrado de plagas implica eso. Y tiene que ver con el uso de biológicos, por ejemplo, como una de las alternativas. Pero también usamos herbicidas de diferentes ingredientes activos con diferentes marcas comerciales, fungicidas, insecticidas y fórmulas foliares o de bioestimulación con extractos de algas, con extractos de plantas, con nutrientes específicos en el mundo de las aplicaciones. Si nos vamos al ámbito de los agroquímicos, hablamos de que son fórmulas químicas de uso agrícola. Si nos vamos al ámbito de los biológicos, son entes vivos en esporas que en el agua sufren mecanismos de daño por pH
y ambientalmente sufre mecanismos de daño por luminosidad y por temperatura. Entonces hay que cuidarlo y hay que saber qué mezcla hacemos, cómo ponemos esto en un tanque, cómo los protegemos a través del uso de coadyuvantes. Lo mismo pasa cuando integramos foliares con controles sanitarios, que no nos impacten con esas cargas de nutrientes la estabilidad de las fórmulas de cada uno de ellos. Entonces, como fórmulas químicas, usamos todo esto es lo que estamos poniendo en un tanque de mezcla, una molécula química que puede estar sujeta a cambios y a reacciones, cambios que impliquen que se rompan esta secuencia o que se formen dos sustancias, bueno, formándose dos sustancias diferentes, o que a este oxígeno se le agregue un hidrógeno o que a este hidrógeno se le agregue un oxígeno y se formen cadenas diferentes a la que es originalmente la molécula. Entonces, cuando un agricultor se va para el cultivo a aplicar, pues ¿qué tiene que analizar? La calidad del agua, para saber si el agua, qué pH tiene, qué dureza tiene y qué interferencia puede tener con la molécula o el grupo de moléculas que va a usar en una aplicación. Eso tiene que ver también con otros mecanismos donde se dan deterioros de las fórmulas y se generan precipitados, generando taponamientos de los equipos de aplicación y cada vez que se va a limpiar un filtro, pues se genera un regado. Ese regado es producto que estoy perdiendo de mi tanque de mezcla, es dosis que estoy dejando de llevar al campo y es fitotoxicidad en este ambiente de desperdicio. Entonces estoy aplicando menos producto en un área, estoy generando pérdida de material de siembra y estoy generando ineficiencia en tiempo para el aplicador y para el proceso de cultivo. Y otro de los factores que se forman en una aplicación son las espumas que rebosan del tanque, que se pierden, pero la espuma no es cualquier cosa, la espuma es producto en mezcla con el agua que se está perdiendo en una fase intermedia entre aire y agua. Y ese producto que yo pierdo es dosis también que estoy perdiendo en mi tanque de mezcla y de dosis selectiva en campo. Entonces, el uso de los coadyuvantes son las tecnologías que se utilizan para minimizar esas pérdidas. Entonces usamos fórmulas como Cosmoaguas, como Fasting, como parte del portafolio que tenemos en esos segmentos, donde buscamos estabilizar la parte química y complementar las características físicas del agua. Son los dos productos que tienen que ver con los efectos en campo. Dispersión de la gota, cubrimiento, movilidad, contacto, penetración, entrada, evitar que se formen espuma, mejorar la solubilidad y la mezcla en tanque, la compatibilidad y generar selectividad al cultivo. Pero a la larga, generar un mejor control. Si yo tengo un mejor control, tengo que hacer menos aplicaciones y tengo plantas más sanas, con hojas más verdes, con hojas más funcionales, acumulando más, traslocando más, generando un mejor efecto y una mejor respuesta en el cultivo. Las dosis de estos productos dependen de las mediciones en las zonas, pero digamos que estándarmente yo puedo decir, mire, 200 gramos a una caneca de 200 litros, es decir, 1 gramo por litro. Y 200 centímetros, eso sí es 1 centímetro por litro a la caneca de 200 litros. Pero en algunas otras zonas hablamos de la dosificación por hectárea, independientemente del volumen de agua de aplicación. Eso es un tema a discutirlo, pero el tema es que son dosis estándar. ¿Qué es lo que hace Cosmoaguas? Pues controlar el pH y la dureza, pero con estabilidad, con efecto buffer. Y protege las fórmulas de agroquímicos y las fórmulas de los biológicos. Pero también permite que mezclemos control sanitario con control químico. Pero hay que seguir órdenes de mezcla y hay que dar una muy buena garantía de estabilidad del pH, sobre todo para saber que el pH con que inicio es el mismo con el que termino o muy cercano. Que no arranquemos en un pH 5 y terminemos en un pH 8. Eso no puede pasar en una mezcla. Es lo primero que hay que agregar al tanque de mezcla y eso tiene que ver con esto. Si yo tengo un mancozeb, que es un fungicida protectante para proteger hojas o frutos, dependiendo del tipo de cultivo, y le agrego un foliar en un agua de características aptas de pH 6 y 42 partes por millón, esa, 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 esa condición de mezcla automáticamente me genera un precipitado. Ese precipitado es la reacción del mancozeb como molécula con la fórmula del foliar más la carga de sales de la dureza, a pesar de que el agua es un agua buena, es un agua apta para aplicaciones. Pero cuando yo tengo el agua tratada con Cosmoaguas, genero pHs en rangos de 5, 5, 5 y garantizo que ojalá no haya dureza que esté en cero, yo tengo la mezcla del mancozeb con el foliar en una estabilidad completa y una compatibilidad total. Y esto me permite, pues, garantizar al agricultor que haya efectividad.
Aquí tenemos algunas demostraciones en zonas de hortalizas, por ejemplo, el cultivo de gulupa, de un mercado de exportación. Esto es una prueba que se hizo en Antioquia, donde la preparación de la finca o de la empresa agrícola generaba una mezcla final de 8,16 de pH con productos como Exal, Timor, Nativo, que son de muy buena calidad, pero también de alto costo, y mezclados con aminoácidos de extractos vegetales. El pH que requieren todos estos productos en las mezclas no tienen que ser mayor a un rango entre 5 y 6. Si nosotros vamos al Cosmo Aguas en el uso de otra caneca de preparación, encontramos un pH final después de mezclar todo de 5,54, 5,5. Es decir, estamos generando estabilidad, un medio ideal para que las moléculas y los contenidos de estos señores se conserven íntegros y por lo tanto puedan funcionar mejor en tanque. Eh, Aquí, perdón, sí, ok. Aquí les muestro lo que sería el tema del fasting, que es una base de alcoholes etoxilados, pero libres de otra sustancia que se llama nonilfenol etoxilado, que es algo tóxico para seres vivos, animales y humanos. Nosotros en Cosmoagro no trabajamos este tipo de moléculas y digamos que lanzamos al mercado esta fórmula como una alternativa para manejar, digamos, un costo intermedio en el valor de los coadyuvantes del mercado, con todas estas propiedades, ¿no? Favorecer el acercamiento de las fases de mezcla de los productos, reducir la fuerza del agua para generar un avance en el tejido, mejorar la condición de contacto a través de adherencias y humectaciones, fomentar más penetración. Si yo humecto bien el tejido, fomento más entrada, evitar la formación de espuma y son fórmulas no iónicas, es decir, no hay riesgo de reacciones con los productos que estoy utilizando. Y aquí tenemos, por ejemplo, hongos en vez de una hoja, esta foto que ustedes ven acá, perdón, aquí, se me pierde el punterito. Aquí tenemos, estos son estructuras del hongo ya en reproducciones y aquí tenemos esas estructuras de desarrollo. Aquí tenemos un tema de oidium en temas de curvitáceas, por ejemplo, el tema mismo de la roya en el café. Estas porulaciones que el hongo ya está invadió el tejido y creció el hongo y empezó a exponenciar su contaminación, no solamente en este tejido, sino en las otras hojas de los árboles y del resto de árboles del cultivo. El tema, por ejemplo, de los picudos en aguacate, en algodón, temas de chinches en temas de soya, por ejemplo. Esta es la broca ampliada en un equipo especial. Miren ustedes cómo tiene como unas puntillitas en su abdomen y en sus capas altas. Temas de pasadores en tomate, por ejemplo, de difícil control por la posición del insecto dentro del fruto. Pero el tema es eso, ¿no? Que si hacemos una aplicación donde tenemos hojas y tejidos con pubescencias o insectos con este tipo de barreras físicas, y la gota me queda aquí arriba, pues yo estoy perdiendo la aplicación. Yo lo que necesito es fomentar a través del uso de coadyuvantes como Fasten un efecto de disminución de la fuerza, de la fuerza del agua, para que la gota riegue, mueva y haga un contacto real con la pared celular del tejido para generar penetración. También tenemos, por ejemplo, la opción de que no formamos espuma, comparativamente con otro grupo de productos que sí forman espuma, como coadyuvantes, y los efectos, por ejemplo, en hortalizas, donde hay una aplicación sin coadyuvante y con el coadyuvante tipo Fasten, donde se genera un moje efectivo al tejido, una humectación, generando un control mucho más eficiente de la mezcla de fungicidas para ese caso de repollo. Otra de las opciones que manejamos se llama Cosmo Oil, es un aceite mineral, es un aceite de uso agrícola que tiene propiedades insecticidas en función de dosis un poquito más altas en algunos cultivos, porque en otros cultivos no podemos subir tanto las dosis por temas de los efectos lupa que pueden hacer los aceites, cualquier aceite del mercado. Entonces, por ejemplo, en hortalizas trabajamos dosis de 300 centímetros a una caneca y en frutales podemos trabajar y plátano, dosis entre 1 a 2 litros por hectárea o por caneca, dependiendo de los volúmenes de descarga. Entonces, los aceites lo que hacen es fomentar caída de gotas para mejorar y posibilitar el control de ácaros, de mosca blanca, de pulgones, de trips, haciendo un complemento al efecto del insecticida. O en un ciclo de aplicación solo el Cosmóvil puede ser una alternativa en el manejo integrado de plagas y enfermedades. Hay trabajos en banano que hablan de que dosis de 4, 5 litros por hectárea de Cosmóvil disminuyen la incidencia de cigatoca porque minimizan la expresión de crecimiento del hongo en el tejido. Entonces, el tema es eso, poder tener alternativas.
En la parte de la fertilización, hablamos de que los planes de fertilización tienen que estar ajustados a la edad y estado del cultivo. No es lo mismo un cultivo verde y reverdecido a un cultivo clorótico con ramas secas, con muchos problemas. Hay que mirar esas condiciones. La capacidad productiva de la planta, el contenido de suelo, la eficiencia de esos fertilizantes, las condiciones del clima y el aporte de bioestimulantes en el manejo del cultivo. Las plantas están sometidas a condiciones de temperatura, de humedad, de luminosidad diferentes, pero las plantas no se pueden correr para la sombra, ellas se quedan en su sitio donde están ancladas a través de un sistema radicular, pero el tema es o sea, tenemos que garantizarles mejores condiciones de vida a esas plantas. Y esa fertilización tiene que ver con que las plantas beben de los nutrientes a través de pelos absorbentes, pero lo beben a través de soluciones en la humedad del suelo. O por eso es que se usa el fertirriego como una alternativa más eficiente de aporte nutricional, porque se le está entregando a la planta cantidades pequeñas, pero continuamente en un medio acuoso, en aguas solubilizados. Entonces nosotros tenemos fórmulas en drench, por ejemplo, o aguateos que hacen más eficiente el proceso de aporte y eso nos permite tener mejores resultados. Se requiere humedad en el agua, lluvia o riego, se requiere que haya crecimiento de raíces continuamente y ese crecimiento de raíces lo vemos cuando el cultivo genera brotaciones continuas. Ahí tenemos raíces activas. Los nutrientes deben estar disponibles, no amarrados a materias orgánicas u otros elementos en reacciones y pues las características del suelo y del clima nos limitan esa fertilización. ¿Qué trabajamos desde Cosmoagro? Trabajamos fórmulas con una tecnología que se llama quelatación a través de CosmoR y Fertige, pero también tenemos, digamos, otra fuente de elementos menores que es a base de sulfatos, que es como lo que tradicionalmente hay más en el mercado, se llama mix menores, pero las fuentes de mejor eficiencia se llaman estas, sobre todo el tema de las quelataciones. Este es un saco de 12 kilos granulado y otra presentación en polvo para drenchados, granulado para mezcla con NPK, el Fertig granulado para mezcla con NPK y el mis menores granulado para mezcla con NPK. Todos tres son mezclas químicas, o sea, cada grano tiene un aporte homogéneo de la fórmula contenida. En el mis menores, la base de aporte de menores, pues digamos que es como el foco del producto. Pero en el Cosmo R y el Fertig, además de tener menores quelatados más eficientes, tenemos fórmulas completas de nutrición. 14, 8, 19 en NPK como un grado de relleno y tenemos 5,10,5 en NPK en el Fertig, más alto calcio, alto silicio transformado a temperatura que lo hace asimilable y materia orgánica. O sea, realmente no son solo menores, son fórmulas balanceadas que complementan mucho mejor las fórmulas de NPK. Y en el caso de mix menores, pues es un complemento solo de micros, como lo que tradicionalmente conocemos en el mercado y que es una alternativa que por calidad y por mezcla química va a ser superior. Entonces, tenemos también, por ejemplo, las fuentes de elementos individuales, Cosmoquel o en algunas zonas Quelatex, zinc, calcios, Cosmoquel borocalcio, tenemos magnesios, manganesos, hierros y cobres. Y tenemos otra formulita que se llama Cosmoquel balance de menores, que integra todos estos señores en un solo producto. Es una fórmula excelente y pues digamos que puede ser una alternativa para cuando no tenemos la posibilidad de acceder a la fuente de zinc o de manganeso, lo que no tengamos en la zona, el Cosmoquel balance de menores puede ser muy viable. Dosis entre 300 gramos para hortalizas hasta 1 kilo o 2 kilos por hectárea en frutales en plena producción, pero normalmente son dosis de entre 300 a 500 gramos y depende pues las frecuencias y los volúmenes de descarga de acuerdo al tipo de cultivo. Y esta es una paleta de fórmulas solubles, por ejemplo, Solutec Inicio y Producción, que se usa mucho en fertirriego, pero también en los aguateos o drench, y una serie de sustancias bioestimulantes que tienen contenidos de extractos de Clonia máxima, una alga marina que fomenta el desarrollo de raíces, con más fórmulas de nutrientes, un producto nuevo que sacamos hace ya un par de años que tiene el extracto de Clonia, extracto de Ascophyllum y tiene ácido giberélico, más una ficha de nutrientes también. Son temas de fórmulas de arranque, una fórmula foliar de fuente de elementos en un grado 16, 16, 12, alto en azufre y zinc, con vitaminas, fomenta muy buenos resultados vegetativos en el desarrollo y la expresión de crecimiento de una planta o recuperación. Temas de aminoácidos de origen vegetal con nutrientes completos, todos los nutrientes en la misma fórmula,
extracto de Ascophyllum nodosum con un complemento nutricional para eventos de mejorar sanidad en la planta y algo de llenado de fruto o estabilidad de flor. Y una fórmula nueva que sacamos este año que se llama Optitron, que tiene una carga alta en fósforo y potasio, tiene aminoácidos y tiene extracto de ascophyllum. O sea, es un excelente, excelente producto que ha dado unos muy buenos resultados en muchos cultivos. ¿Qué pasa con los cultivos? Pues tenemos, por ejemplo, fórmulas que tienen que ver, perdón, que tienen que ver con momentos de arranque, etapas iniciales. Entonces, normalmente se requiere más nitrógeno en los aportes, pero también se requieren fósforo y potasio. Casi que se hablaría de una porción 3.5, por ejemplo, en la proporcionalidad de aporte en la mezcla de productos. Pero todos estos son importantes. Lo que pasa es que estos van en una fórmula completa como un Fertig, por ejemplo. Y aquí ya podemos complementar algunos otros productos. Por ejemplo, podemos tener un triple 15 que iría a la misma concentración, a la proporción de 3 bultos en la mezcla. Un nitrato de calcio con magnesio, por ejemplo, en la proporción de un bulto a la mezcla. Y del Fertig o fuente de menores, un bulto. Entonces, esa proporcionalidad de 3, 1 y 1, pero con nitratos de calcio me va a elevar el contenido nitrogenado final. Entonces ahí yo estoy obteniendo resultados en crecimiento. Y estas fotos pues son experiencias nuestras en muchas zonas agrícolas, en Santander, en zonas de Quindío, zonas de Tolima, zonas de, esta foto creo que es en zona de Los Llanos, temas de norte de Santander y temas de Antioquia. Entonces el tema es poder mostrarles a ustedes realidades cosmoagro, temas de Milón y zonas de Cesar, temas de esas son zonas del valle, donde hay unos levantes muy homogéneos a través del uso de drenchados, fórmulas en aguateo, pero mira el tema, coberturas naturales, plateos al día y plantas de muy buen desarrollo y muy buena uniformidad en el desarrollo. ¿Por qué? Porque también en nuestros planes de manejo aportamos aminoácidos, en algunas ocasiones ácidos úmicos y fúlbicos, y esos extractos que mostramos anteriormente nos proveen de manera natural la posibilidad de que la planta forme giberelinas que se requieren más en pleno crecimiento vegetativo, auxinas y citoquinas naturalmente. Cuando hablamos de los cultivos, pues hablamos de la necesidad de tener crecimiento homogéneo, ¿no? Entonces el tema es eso, ¿no? Poder ver plantas fortalecidas sin enfermedades, porque yo puedo tener una planta muy verde, pero muy susceptible. El tema es tener una planta verde compensada en desarrollo, en el equilibrio, por ejemplo, de la formación de flores. Y para eso hablamos de eventos de prefloración. Entonces hablamos de la necesidad de aportar un poquito más de fósforo, mayor que el potasio y mayor que el nitrógeno. Todos se requieren, pero el escalamiento tiene que ser diferente. Y es muy importante en esta etapa elementos como el manganeso para regular ese nitrógeno metabólico, zinc, boro, hierro y molibdeno que también nos ayuda a regular ese crecimiento esa expresión nitrogenada que se viene acumulativamente de los aportes en las etapas anteriores y que permitan pues formar buenas flores de buen tamaño con una muy buena base de cantidad de flores por planta. Y por ejemplo, en ese tema de hortensias en Antioquia, pues que haya una muy buena expresión de esas floraciones con tamaños en la copa de esa flor para calidad y mercado. Digamos que concentrar muy bien los ciclos, o sea, más yemas por nudo, que permita definir más flores. Y no solamente es café, el tema también es cítricos, donde se fomente un mejor desarrollo y una mayor capacidad de carga en la planta. Eso también tiene que ver con el uso de aminoácidos y hormonas más hacia el orden de las citoquininas y algo de auxinas para ese flujo continuo que tiene que haber para que el fruto se sostenga o la flor se sostenga y siga llenando. Entonces, a través de esos bioestimulantes que miramos atrás, como el tema de un cipres, como el tema de un optitrón, como el tema de un tridamín, ayudamos a que se dé ese proceso de fijación. Temas de cuajes y amarres, ¿no? No solamente es tener muchas flores, sino que también haya buenos prendimientos y prendimientos que lleguen a cosecha. Entonces, estos son trabajos en zonas de Caldas, en zonas del Tolima, en zonas del Quindío y de los Llanos, donde vemos cómo en cada racimo floral hay una mayor capacidad de amarre. Eso nos habla muy bien de lo que se está haciendo en el manejo nutricional. Los árboles muestran más capacidad y generan más retención de estructuras. Entonces también más fósforo que potasio y nitrógeno. Aquí puede ser hasta igual beta con nitrógeno. Eh, y los elementos que tienen que ver con esos procesos.
Esto es un trabajo en zonas de Santander, estas son zonas de Antioquia, tomate de árbol, y estas son zonas de Antioquia en temas de aguacatejas. Entonces ustedes pueden ver árboles con una muy buena base de carga, que tienen, obviamente, hay raleos naturales del árbol. Y eso tiene que ver con la cosecha anterior, tiene que ver con el manejo nutricional a tiempo, con la carga edáfica y la carga foliar que hace parte de nuestros planes de manejo. Temas de fresa, por ejemplo, donde también relacionamos que para estos cuajes y amarres se requieren aminoácidos y hormonas, más citoquinina que auxinas. Entonces, temas de Ciplex, por ejemplo, en esta etapa es importantísimo, o temas de Optitrón. Y eventualmente una carga intermedia de un Verditrón en función de sostenimiento de ese nitrógeno con los aportes complementarios que lleva. Temas de maíz, con una muy buena homogeneidad en el tamaño, en la conformación de hileras, en el peso final de ese grano, que nos va a definir un potencial productivo. Como ustedes pueden ver esta fresa es en Antioquia, es un tema de hidroponía, pero con unos muy buenos resultados, de acuerdo con los manejos con la fórmula Solutec y los complementos foliares con la bioestimulación de triadamina, Stimplex, Ciclex y Ortitron. Aquí tenemos unos trabajos desarrollados en zonas del Quindío, temas de cacao, temas esto es Antioquia, estos son los llanos orientales hacia las lejanías, estos son temas de maracuyá en zonas también del Meta. Entonces el tema es poder encontrar esa expresión en los árboles, ¿no? Que nos genere para los plenos llenados de fruta, en el caso por ejemplo de plátano en el Meta o de luleras en el Huila, una carga importante en fósforo. Siempre los fósforos van a ser muy importantes. Potasios y en escalamiento calcio, magnesio, nitrógeno, azufre y los elementos menores como zinc, boro, hierro, manganeso, silicio. Entonces, en la movilización de nutrientes es la posibilidad de que las reservas que se hayan construido en tallos, en hojas, en tejidos, se movilicen a la fruta para que llenen, generen peso, calidad, concentración, características como grados Brix, por ejemplo, pero también condiciones de post cosecha, una estructura celular mejor que permita tener más calidad. Y aquí mostramos, por ejemplo, un cultivo de guanábana en zonas de Santander, posterior a la aplicación secuente de Stimplex como bioestimulante natural, medio litro a la caneca, Gelatex o Cosmoquel Zinc para algunas otras zonas, medio kilo a la caneca, y Cosmoquel Borocalcio como componente estructural de esos tejidos para el desarrollo y evitar rajadura de fruta. Este tipo de aplicaciones son aplicaciones que podemos hacer cada 15, 20, 30 días por tardar, pero donde los árboles van a estar más compensados en follajes y en desarrollo paralelo de fruta, con una capacidad de sostenibilidad superior que si hiciéramos otros manejos. Estas son fotos en Armenia de manejos en el tema de tomate, y estas fotos son también de Antioquia, en zonas de producción de HAS, donde para esta etapa de translocación también los aminoácidos como el tema de triamina son importantes, y la carga de hormonas citoquininas y berilina auxina para el tamaño del fruto. El tema de la maduración, el tema de cafés, que haya un paso más uniforme que permita aprovechar la mano de obra tan escasa hoy en día, por ejemplo. Pero no solamente es recoger cantidad, sino también generar calidad. El tema de mora, que haya más integridad de todos estos grupos celulares acá para que se pierda menos peso en cada fruta y por lo tanto se termine vendiendo mejor la cosecha por peso. Temas de tomate de árbol también por maduración, temas de lulo, y temas de calibre y temas de tamaño. ¿Qué se requiere entonces para una mejor maduración? Temas de cacao, de uva, que es tan importante el tema de la uniformidad en desarrollo. Potasios, más que fósforos, más que nitrógeno, azufre, magnesio, calcio. Y la base de micros, zinc, boro, manganeso, hierro y cobre. Características organolépticas que podemos tener a través del uso de nutrientes que fomenten reacciones de metabolismo para que las plantas obtengan sustancias que generen mejores grados Brix, mejores temas de acidez, temas de características en tasa, por ejemplo, en café. Entonces, el tema es eso, ¿no? Cómo una maduración puede ser más eficiente a través del uso de aminoácidos y hormonas que fomenten procesos de formar o aportes exógenos de sustancias de síntesis, como el tema de etilenos para uniformizar maduraciones, por ejemplo, que no es lo ideal es que la planta haga el proceso por sí misma. Temas de llenado en papa criolla y productividad, zona del Tolima hacia el norte del Tolima Murillo, y temas de maíz en zonas planas hacia el espinal. Y cómo mejorar el tema de post cosecha. Entonces, post cosecha hablamos de un plátano que aparentemente es un material muy resistente,
pero en la medida que el comprador o el supermercado vea una fruta con mayor durabilidad, con una mejor presentación, con un mejor tamaño, con un mejor llenado, pues va a ser una fruta de preferencia de compra y por lo tanto un factor diferencial que puede generar un mejor precio de comercialización. Entonces aquí el tema de la vida en anaquel o góndola o en el transporte del material tiene que ver con un muy buen manejo en el calcio, equilibrios con los potasios, silicio, zinc, boro y magnesios dentro de esa relación de bases que se debe conservar. Y hormonas vegetales como las citoquininas que fomenten como un equilibrio en esa juvenilidad del tejido. Pero también el tema es la uniformidad de la maduración, el brillo de la fruta que tiene que ver con esa sanidad y esa mejor conformación. En temas de flores también, la coloración, el tema de la uniformidad, el tamaño y cultivos, pues digamos que han crecido mucho en el mercado, como el tema de Hass, los puntos de recolección, los puntos de maduración, de acuerdo con estas tablas, pero que se van dando de una mejor manera en la medida que tiene un factor de nutrición superior al cultivo. Temas de papas en sabana de Bogotá, temas de papaya en zonas de Meta, temas de piña en zonas de Pereira, Quindío. Entonces, las experiencias son muchas y las oportunidades de mejora son cada vez, digamos, más disponibles. Entonces, por ejemplo, tenemos un tema de recuperación del cultivo, de sostenibilidad en función de mejorar la carga energética del árbol y eso lo hacemos a través de un buen aporte de fósforo concentrado con nitrógeno más que azufre, calcio, magnesio y potasio, y elementos como zinc, boro, hierro, manganeso, que definen fotosíntesis, crecimientos celulares, equilibrios en integridad celular, en fin. Entonces, aquí mostramos, por ejemplo, cómo a través del aporte en drench de un bioestimulante tipo Ascophyllum con marca Acadia, entonces en el mercado, podemos generar en este corte del suelo una visualización del desarrollo de raíces comparativamente al manejo tradicional de la finca, donde hay menos desarrollo radicular y a la larga, por acá hay otra foto donde se ve el tema de la carga en cuajamiento, o sea, el árbol está trabajando mejor, está siendo más eficiente y está generando mejores cargas y mejores procesos productivos. Entonces, en esos procesos también de sostenimiento se requieren aminoácidos y hormonas vegetales, como el tema de giberelinas, auxinas y toquininas, en esta proporcionalidad, digámoslo así. ¿Por qué? Porque las plantas tienen un potencial productivo alto, pero el tema es que no haya decaimiento, que haya tejidos verdes, que haya tejidos nuevos, que haya emisión de brotes nuevos, incluso tener fruta formada, fruta intermedia y floraciones generando ciclos más continuos de productividad. Si ustedes ven aquí esta foto de Antioquia, zonas frías, donde vemos una muy buena carga de tomate, pero el árbol está totalmente compensado, sostenido por un mejor manejo nutricional. Para eso también en la empresa contamos con equipos de tecnología, clorofilómetros, que nos miden la concentración de nitrógeno y magnesio, el contenido de clorofila en un tejido a través de unidades de clorofila o SPAT, que también es otro de los mecanismos, y donde podemos decir, una hoja debe tener una concentración no menor a 50 SPAT. Entonces, el tema es poder verificarlo a través de estos equipos. Temas de tejidos en papaya, donde también se comporten más establemente. Temas de aguacates, con niveles diferenciados por la coloración de la hoja, por la coloración del tejido, por la etapa de desarrollo de la planta, que nos permita generar un buen diagnóstico. Materiales claros, materiales oscuros en temas de aguacate, cómo se diferencia el valor que se obtiene. Y pues finalmente lo que buscamos siempre es que ustedes, a través de nuestra asesoría, con nuestras representantes en la virtualidad de estos planes que estamos implementando hoy en día, pues encuentren un muy buen diagnóstico en función de conocer un poquito más de las situaciones de cada zona y poder lograr buena productividad, buena competitividad, a pesar de las fluctuaciones que pueden haber en los precios, a pesar de las condiciones de los insumos, pues poder garantizar que hay siempre un retorno a la inversión muy favorable. Estas son fotos en las zonas de los llanos, en zonas de aguacate, en zonas de plátano, nuestros representantes en las zonas que tienen que ver con el acompañamiento y con sus agricultores y con los resultados muy favorables en la expresión de producción.